¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes compartiendo la serie de los derramamientos de Jesús en la cruz. En esta ocasión presentaremos el tercero, que es la corona de espinas. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Pedro Hernández, me acompaña mi esposa Margarita García Ríos. Y es un gusto para nosotros compartir este tiempo con ustedes. Y me pregunta sería, ¿cómo están? Yo creo que todos diríamos, por lo que tenemos en mente, la palabra es bien, ¿verdad? Pero si vemos la realidad, si volteamos un poquito hacia afuera, si vemos la situación que está pasando en esta época en el mundo, vemos que no estamos tan bien. Conflictos políticos, guerras, hambre y aún este tiempo que está siendo asolado por la pandemia del COVID-19. Entonces, en realidad no es un tiempo tan bueno. Y nos preguntaríamos por qué sucede todo esto, por qué la tierra tiene terremotos, hemos visto algunos tsunamis muy fuertes, tantas cosas que suceden, huracanes. Hace tiempo sucedió algo que es de lo que yo quisiera que habláramos el día de hoy. Pero antes de eso, yo quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo en manos de Dios y que Él nos dé el entendimiento. ¿Quieres orar, esposa? Amado Cristo Jesús, ponemos el tiempo tuyo, mi Señor, que tú eres el único, por medio de ese derramamiento de sangre tuya, Jesús maravilloso, que tú, mi Señor, muevas todo, Señor, en estos tiempos tan difíciles, pero creemos en tu poder, creemos en tu derramamiento que ponemos y aplicamos en todo el mundo, en toda la humanidad, Padre. Sabemos que tu poder es grande y precioso, Cristo Jesús de Nazaret. Sabemos que contigo estamos sanos y salvos porque creemos en esa sangre preciosa tuya, un derramamiento tuyo que pones en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por tu poder infinito y que tú estás con nosotros, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues me gustaría que viéramos lo que nos dice Mateo en su libro, en el capítulo 27, versículo 28, donde nos habla de lo que sucedió, algo que vivió Jesús. Tal vez hemos visto esta parte de la Biblia en alguna película, si es que no lo hemos leído, pero quiero leerlo. Dice: y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiendo tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Aquí en este momento es cuando Jesús fue presentado en juicio delante de Poncio Pilato. Y como vemos, el pueblo decide que Jesús sea crucificado, que sea llevado a la cruz. Antes de eso, Poncio Pilato lo entrega a los soldados, y ellos, en son de burla, le ponen ese manto, le ponen una corona, y dice ahí que es una corona de espinos, de abrojos, y se burlan de él. Pero antes de continuar, yo quisiera que fuéramos un poquito atrás en la historia, en la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 1, 28. Vemos cómo Dios bendice al hombre. Como todos sabemos, Dios es el dueño de la creación. Él crea la tierra, los cielos, forma en la tierra un paraíso donde es instalado Adán. ¿Para qué? Para que gobierne la tierra. Y aquí nos lo dice. En el libro de Génesis capítulo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí hay dos palabras claves. Dios los bendijo y les dijo: sojuzgad la tierra y señoread la tierra. Dios les ha dado autoridad a Adán. ¿Para qué? Para que gobierne la tierra, ¿sí? Pero sucedió algo ahí. Cuando Dios le da esta autoridad a Adán para que él gobierne la tierra, le da una indicación, digamos que es una autoridad, o esta autoridad estaba condicionada, tenía una condición. Hay algo que tenía que hacer Adán. Y eso que tenía que hacer Adán lo vamos a ver en el libro de Génesis, igualmente, capítulo 2, versículo 16 al 17. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta es la indicación, la condición o el mandamiento que Dios le da a Adán para que él pueda señorear y someter la tierra. Desafortunadamente, Adán se olvida de las indicaciones de Dios. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Adán, al desobedecer a Dios, pierde esa autoridad que Dios le ha dado. Yo creo que todos hemos leído este pasaje o conocemos parte de la historia. Entonces, cuando Dios bendice a Adán, entregándole la autoridad y para que permitirle que señoríe la tierra, ¿verdad? Él desobedece, no escucha la voz de Dios, se olvida de las indicaciones. Y aquí es donde inicia el problema, la situación o la situación que viene enseguida. Cuando él desobedece, provoca una maldición entre el hombre y la tierra. Hay una maldición que cae en la tierra. Es por eso que vemos hoy tantos problemas en la tierra, tantas situaciones que están sucediendo. Vemos que la tierra gime de dolor, sufre por todo lo que está pasando, y todo esto es a causa de la desobediencia del hombre, del pecado del hombre. El hombre se ha apartado de la voz de Dios, hemos dejado de escuchar las indicaciones de Dios, y cada día Dios afecta o influye menos en nuestras vidas, porque nosotros creemos que podemos tomar nuestras decisiones propias, creemos que podemos manejarnos por sí mismos, y esto es lo que trae esta situación en la cual estamos viviendo. Pero si leemos en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19, dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Si vemos aquí, dice que Adán obedeció la voz de ¿quién? De su mujer, no la de Dios, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí es donde viene la maldición de la tierra y el hombre. Es por eso que hoy en día es tan difícil para nosotros tener bendición de la tierra, tener lo que la tierra puede ofrecernos. Y enseguida dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué es lo que la tierra iba a producir para el hombre? Espinos y cardos. ¿Y si recordamos de qué estaba hecha la corona que pusieron los soldados a Jesús? De espinos. De espinos y cardos, precisamente, ¿verdad? Eso es lo que recibimos de la tierra. Y esto es lo que sucede. Paradójicamente, los soldados quisieron poner una corona a Jesús y se le hicieron de espinas y cardos para burlarse de él.
pero no se daban cuenta que esa corona de espinas revertiría la maldición que había entre el hombre y la tierra. Porque cuando estos hombres, los soldados, ponen esa corona en la cabeza de Jesús y golpean con una caña para que sus espinas se clavaran en su cabeza, en su frente, en todo alrededor, Jesús sangra, se derrama la sangre que hay en él, y esa sangre cae a la tierra, y la tierra, al recibir la sangre de Jesús, rompe la maldición que había abierto Adán con la desobediencia. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, Jesús tenía una sangre pura, limpia, libre de pecado. Entonces la tierra vuelve a ser limpia, tiene la oportunidad de limpiar el pecado. Por eso es que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús y reconocemos que a través de esa sangre que Él derramó en ese momento, se rompe la maldición al recibir esa corona. Cuando hablamos de corona, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una corona? Una corona representa autoridad, una corona representa inclusive poder, una corona representa la autoridad de un rey. Hablamos de reino. Entonces, si Adán perdió la corona, perdió toda autoridad, toda esa autoridad que Dios le había dado. Pero Jesús después recupera esa corona al permitir o al dejar o al querer ir a la cruz, ¿sí? Llevando esa corona que estos hombres, los soldados, en son de burla, se la pusieron, pero que finalmente es lo que revierte la maldición al brotar sangre de su cabeza. Entonces, Jesús, al ir o al aceptar ese sacrificio de ir a la cruz, Él recupera y restablece, revierte la maldición, como ya lo hemos dicho. Y quiero leer lo que dice en Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús, al ir a la cruz, Él, al aceptar ese sacrificio, al derramar su sangre, revierte esa maldición que había, ¿sí? Y Él vuelve a recuperar todo o mucho de lo que se había perdido. Aparte de que cuando perdemos toda autoridad, perdemos tantas cosas. Pero Jesús vuelve a recuperarlo. La desobediencia de Adán es borrada con la obediencia de Jesús al aceptar por voluntad ir a ese sacrificio, ir a la cruz. Entonces dice aquí que los ángeles decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. La dignidad es recobrada por Jesús. Él es quien merece volver a tomar el poder. Lo que decíamos, la corona da autoridad, da poder. Y cuando tienes nuevamente la autoridad, puedes obtener riquezas, sabiduría, fortaleza, honra y gloria, y la alabanza que es para Él. Él vuelve a recuperar lo que Adán había perdido en aquel tiempo. Entonces Jesús, al ir a la cruz, abre nuevos espacios, recupera espacios en nuestras vidas, en las áreas de nuestras vidas. Y una de estas áreas que volvemos a recuperar a través de su sacrificio es la familia, ¿verdad? ¿Cómo crees que hemos recuperado la familia al reconocer ese sacrificio de Jesús? Pues la familia ha sido recuperada tan solo en nuestro matrimonio, ver a nuestros hijos, ver las familias, cómo se recupera a través de la sangre de Jesús, y invitarlo en nuestros hogares, teniendo una familia restaurada y preparada cada día para el reino de Jesús. Así es. Si vemos
la familia hoy en día, en estos tiempos, está siendo destruida, está siendo asolada por el enemigo, y tiene que ver o está relacionado con lo que decíamos, con la maldición que había entre el hombre y la tierra. Si recordamos, decía que con el sudor de tu frente obtendrías el pan de cada día. ¿Y qué sucede hoy en la familia? Hoy en la familia el hombre sale a trabajar como líder, como proveedor. Él va y busca el trabajo, busca el pan de cada día. Pero desafortunadamente lo que él trae a casa no alcanza. ¿Qué es lo que viene aquí? Que la esposa, la mujer, de igual manera tiene que salir a trabajar, a buscar el pan. Y los dos salen fuera. Y la casa se queda sola, vacía, sin quien enseñe o eduque a los hijos. Si podemos ver, la familia está siendo destruida. ¿Por qué? Porque el enemigo la divide, la parte. Lleva uno a un lado, lleva uno al otro, y la casa queda sola. Sola para que el enemigo entre y tome posesión de ese lugar. Y para nosotros, hoy en día lo vemos como algo normal, algo que tenemos que hacer. Pero por eso es que Jesús derramó su sangre, para que eso que se ha perdido, para que esa maldición sea rota, para que el hombre vuelva a recuperar esa corona que se perdió por la desobediencia de Adán. Y si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, leemos su palabra y aplicamos todo lo que entendemos de su palabra, entonces nuestra familia empezará a entrar en orden y se podrá componer o podrá ir mejor otro de los espacios o de las áreas que Jesús ha recuperado a través de su sacrificio, que es la parte económica. En la economía vemos como en todas las áreas vemos el poder de Cristo Jesús en nuestros hogares, que Él da el pan de cada día. Económicamente no debemos de sufrir ni padecer de nada, porque Él está con nosotros en nuestros hogares. Él suple todo, y todo lo económico lo tendremos porque invitamos un reino de Él a nuestros hogares. Así es. Aquí es donde nosotros aprendemos a depender de Dios y no de las cosas materiales, porque Él siempre está al pendiente de nosotros. Aquí es cuando ya no tenemos que sufrir o vivir preocupados por el pan de cada día, porque como lo dice o lo pedimos en la oración modelo, y danos hoy nuestro pan de cada día, sabiendo, viviendo confiados de que día con día llegará el pan a nuestras mesas. Nuestra situación en lo financiero tendrá una corrección cuando empezamos a caminar como Él nos lo manda, bajo su obediencia. Otra área que igual es recuperada es en lo político. ¿Por qué en lo político? Porque sabemos que en el mundo somos dirigidos, somos gobernados por presidentes, por gobernantes, en sus diferentes posiciones o niveles. Y nosotros aprendemos a reconocer que Dios es el Rey, el Creador, quien tiene toda la autoridad, pero que a su vez delega autoridades en la tierra para que seamos dirigidos, para que la sociedad sea dirigida en una forma común, correcta. Entonces, cuando nosotros reconocemos estas autoridades y las obedecemos, pues tenemos una sociedad más ordenada, más organizada, donde podemos avanzar como sociedad conjuntamente. Otra área que Jesús ha ayudado a que recuperemos es en el área empresarial, en los negocios, ¿verdad? En los negocios, un área empresarial es cuando invitas a Cristo, y podemos ver mucha gente
que está aquí en el reino de Dios, podemos ver cómo son grandes empresarios bendecidos porque han invitado a Dios, y es gente empresaria. Y habrá más cuando tú invitas a ese Cristo poderoso que da todo para ser un gran empresario, una gran empresaria, que tú puedes tenerlo por medio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es, todo tiene que marchar y funcionar más correctamente cuando entendemos que tenemos un Creador, un Dios soberano, que Él rige esta tierra y la gobierna. Hay otra área de igual manera que podemos recuperar y obtener, es el área ministerial. Cuando nosotros estamos o entendemos que tenemos que servir al reino de Dios a través de la iglesia o a través de compartir su palabra. Ministerial es cuando tú obedeces un llamado que te da Cristo Jesús y ir a obedecer en una iglesia donde servimos, donde hablamos, donde llevamos ministerialmente su palabra. Pues para servir al reino de Dios es hablar de Cristo Jesús al pueblo, a su pueblo, que entienda que es nosotros el compromiso de trabajar al pueblo de Dios en obediencia, principalmente a nuestros pastores. Todos somos un grupo de líderes y hablamos para un pueblo, que hay un Cristo que viene y nos salva a todos. Así es, tendremos o tenemos el compromiso de compartir la palabra de Dios. Dios ha hecho en nuestras vidas, a través del sacrificio de Jesús, ha hecho cambios, nos ha traído a la luz, nos ha sacado de la oscuridad, de vivir en la maldición, porque cuando reconocemos y aceptamos ese sacrificio de Jesús, cuando aplicamos esa sangre que fue derramada a través de su corona en nuestras vidas, toda maldición así se revierte. Por lo tanto, todo cambia en nuestras áreas de vida, todo va siendo cambiado, y eso que nosotros hemos recibido, eso que nosotros vivimos, queremos compartirlo con ustedes, quien no lo ha vivido, que se den cuenta de que hay oportunidades nuevas, mejores, que Dios tiene buenas nuevas para nosotros, que trajo a través de ese sacrificio de Jesús. Por eso es que los invitamos, nos gustaría que tomen el tiempo de leer la palabra de Dios, de conocer. Y si tú ya conoces de la palabra de Dios, si tú entiendes ese sacrificio de Jesús, pues comparte, ve y lleva su palabra a cada lugar, a esos hogares que están siendo destruidos y desolados por el enemigo. Es tiempo de salir y de llevar la palabra. Es tiempo de que el mundo conozca de que alguien pagó, de que alguien rompió esa maldición que existía entre el hombre y la tierra. Pero porque si no lo conocemos o si no aceptamos de este sacrificio, seguiremos sufriendo. Jesús tuvo que ir a la cruz. Él cumplió con su propósito, como lo veíamos en uno de los capítulos anteriores. Él se atrevió a tomar la copa. Él pasó la copa. Él estuvo dispuesto. ¿Y nosotros a qué tanto estamos dispuestos? Jesús es digno, como lo veíamos en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Él es digno. Él es quien recuperó todo. Y si nosotros nos atrevemos a reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador, de igual manera seremos dignos de recuperar a nuestra familia, porque hoy en día las familias, como lo mencionábamos, son destrozadas. La autoridad en las familias se ha perdido. Hoy podemos ver cómo los hijos quieren gobernar a los padres, cómo los padres han perdido toda autoridad, cómo hay tanto conflicto y problema. Tú, hombre o esposo, líder de familia, tienes que reconocer el sacrificio de Jesús y tienes que retomar esa
autoridad, esa corona que fue perdida por la desobediencia de Adán. Es tiempo de que reconozcamos el gobierno de Dios, de que estemos bajo sus estatutos, sus principios y sus mandamientos, para que nuestras familias vuelvan a ser restablecidas, vuelva al diseño original que Dios hizo cuando creó a la familia, porque Dios no, en su diseño original no estaba este tipo de familias que tenemos hoy, estos problemas, dificultades que hay en ellas. Es tiempo de que volvamos a conquistar esos espacios, esas áreas que Jesús logró o retomó con su sacrificio. Si Él es digno, nosotros tenemos que buscar imitarlo, ser dignos, ser como Él. Yo creo que cuando Dios ve a Jesús ahí en la cruz, en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre, haber dicho: por cuanto esto hiciste, al verlo ahí, bendita será la tierra por tu causa. Lo contrario que había dicho cuando Adán desobedece, porque con Adán le dice: por cuanto has hecho, maldita será la tierra. Pero cuando Jesús acepta ir a la cruz, yo creo que estas hubieran sido las palabras de Dios y decir: por cuanto esto hiciste, bendita será la tierra por tu causa. Y hoy, si nosotros reconocemos ese sacrificio, nos damos cuenta de que la maldición ha sido rota, de que Jesús ha conquistado nuevos escenarios, todas las áreas de nuestra vida, la honra, la gloria, la alabanza, la fortaleza, la sabiduría, las riquezas, todo fue recuperado a través de esa cruz que pusieron los soldados romanos en su cabeza cuando la golpeaban con la caña, cuando Él derramó su sangre, al recobrar la autoridad nuevamente. Y es tiempo de que nosotros reconozcamos esa parte, ese sacrificio, ese derramamiento que Jesús hizo ahí de su sangre, y que volvamos a retomar esa autoridad, que volvamos a recobrar todo lo que ha sido perdido. Y para terminar, yo quisiera que fuéramos o que leyéramos el libro de los Salmos, capítulo 112, donde vemos 10 bendiciones que hay allí. Cuando nosotros reconocemos ese sacrificio de Jesús, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, podemos apropiarnos de lo que dice el Salmo 112, de todas las bendiciones que están aquí. En el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una vez que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando reconocemos ese derramamiento, el derramamiento de su sangre, nuestra imagen es restaurada, volvemos a ser nuevos. ¿Y qué dice en el versículo 2? Poderoso en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita, porque ahí a través de ese sacrificio que Jesús tuvo en su corona, en su cabeza, tendrá una generación exitosa en todo. En el versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo su justicia, la bendición de Dios estará presente en nuestras casas. El versículo 4, ¿qué nos dice? Luz resplandece en las tinieblas, para que el que es recto, Él es clemente, compasivo y justo. Pues ahí, cuando Cristo Jesús le ponen esa corona, de ahí derrama su plenitud y salen de las tinieblas, porque Él es luz. Su vida son iluminados por Dios. Muy bien.
En el versículo 5 dice: bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. El hombre cambia su esencia, cambia su forma de ser, porque ahora su corazón será en gran manera generoso y justo. Y en el versículo 6: porque nunca será sacudido para siempre, será recordado el justo. Pues cuando vemos ahí otra vez la corona de Cristo, ahí vemos cómo es recordado Cristo Jesús y es justo todo y será protegido y da de la adversidad. Pues ahí cuando reconocen a Cristo Jesús por el derramamiento de su sangre, será protegido de toda adversidad. Vamos al versículo 7. Dice: no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio y aplicamos su sangre en nuestras vidas, Él apartará o quitará todo temor de nuestro corazón, porque aprendemos a vivir confiados en el Señor. En el versículo 8 nos dice: su corazón está seguro, no temerás hasta que vea vencido a su adversario. Y ahí igual con el derramamiento del Señor puede ser todo quitado y controlado y tendrá un corazón seguro de confianza. Así es, habrá seguridad y confianza en nuestro corazón. En el versículo 9 dice: con libertad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Todo hombre, al tener una nueva imagen, su corazón se transforma en un corazón justo, encontrando gracia ante los ojos del Señor. Y el versículo 10: lo verá el limpio y se irritará, rechinará dientes, se consumirá, el deseo de los impios perecerá. Cuando nosotros aceptamos este sacrificio de Jesús en la cruz y reconocemos su autoridad, reconocemos que Él es nuestro único Señor, nuestro único Salvador, y entramos bajo su obediencia, reconocemos su autoridad, es ahí cuando nosotros somos testimonio y somos testimonio inclusive aún para nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque toda maldición ha sido rota y toda maldición se aparta de nuestras vidas. Nos damos cuenta de que su sacrificio de Jesús en la cruz revierte la maldición. Toda la desobediencia que entró por Adán y Eva, la desobediencia y el pecado que entró al mundo, es limpiado por la sangre de Cristo Jesús a través de su sacrificio. Y todo lo que perdió Adán, todo lo que esa autoridad que fue arrebatada por el enemigo, esa corona que fue arrebatada por el enemigo, diablo o Satanás, como lo menciones o como lo conozcamos, ha sido recuperada por Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar nuestros pecados, Él estuvo dispuesto a pagar nuestra desobediencia para volvernos la autoridad que Dios había dado en un principio. Y a través de ese sacrificio podemos darnos cuenta que tenemos ese contacto nuevamente con Dios. Dios vuelve a nuestras vidas, volvemos a tener comunión con Dios, platicar con Dios, porque Dios es nuestro Padre y Él siempre estará al pendiente de nosotros. Es por eso que necesitamos reconocer este sacrificio de Jesús, reconocer que Él derramó su sangre a causa de nuestros pecados y de nuestra desobediencia, y que aquí es donde se rompe esa maldición, cuando la sangre de Jesús cae en la tierra. La maldición que había entre el hombre y la tierra es rota
y ahora volvemos a ser uno juntamente con la tierra. La tierra dejará de ser agresiva para con nosotros y nosotros seremos más amables con la tierra y no seguir en el camino que llevamos de destrucción, tanto en la sociedad como tanto hombre y planeta. Yo quisiera que diéramos gracias a Dios por este tiempo. Le invito a que cierres tus ojos. Quiero hacer una oración para que demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo y reconocemos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y sabemos que a través de su corona, a través de esa sangre que fue derramada y a través de ese sacrificio ahí en la cruz, toda maldición ha sido rota, toda maldición ha sido anulada y que hoy podemos acercarnos a ti con un corazón limpio, porque a través de ese sacrificio tú has perdonado nuestros pecados, porque a través de ese sacrificio tú nos reconoces como hijos tuyos y nosotros aceptamos ese sacrificio, ese tercer derramamiento que tuvo Jesús a través de la corona. Te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan escuchado todo y que les sea de utilidad. Me despido. Yo soy Pedro Hernández. Mi nombre es Margarita García Ríos y pues muchas bendiciones a todos y que este derramamiento lo aprovechemos todos.